Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajes al Extrarradio. Hoy os traigo un tema que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar sobre viajar barato. Porque es que aquí parece que si viajas tienes que ser rica y vamos, ya te digo yo que ni mucho menos. De hecho, así como dato para empezar, recuerdo cuando volví del sudeste asiático que conocí a unos españoles en el avión que habían ido 2 semanas a Tailandia y me decían: madre mía, tú en este tiempo has tenido que gastarte un montón de dinero. Bueno, pues en 3 meses había gastado menos que ellos en 2 semanas. Entonces realmente pues esto depende mucho de cómo te plantes el viaje. Antes de empezar, os recuerdo que después de cada entrevista siempre me quedo con las entrevistadas grabando un poquito más, un audio un poquito más íntimo, en el que muchas veces me cuentan cosas que aquí no se pueden contar. Ya van 14 personas que han pasado por Patreon y si te apuntas ahora puedes escuchar el audio de todas. Y así pues también me puedes apoyar. Puedes encontrarme en Patreon como Dos Ruedas, Dos Pedales. Y ahora, después de este pequeño bombo, vamos con la entrevista de hoy. Ella es Nuria, en estos momentos está en Haarlem, en Países Bajos, y estoy segura que os van a encantar sus viajes. Hola Nuria, ¿qué tal estás? Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, la verdad es que genial. Justo ha salido el sol en Holanda y súper agradecido de estar aquí hoy. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta que siempre hago a todas las entrevistadas para que vayamos conociéndote un poquito mejor, y es: ¿quién es Nuria? Wow, qué pregunta. Creo que eso todavía lo estoy descubriendo, o sea, no hay una Nuria definida, pero bueno, se podría decir que es una persona inquieta que terminó la carrera y bueno, ya en la carrera tenía como unas ideas de viajar, me fui de Erasmus. Siempre pues como he querido ver más allá, ¿no? No me valía como la vida normativa. Y nada, cuando terminé la carrera pues ahorré el primer dinero para poder viajar, porque de verdad quería viajar, veía a los mochileros cuando estaba en bachiller, cuando estaba en el instituto y decía: es que yo quiero vivir eso, o sea, cuántas cosas tienen que contar. Y yo de verdad quiero que la Nuria de 80 años te diga: Nuria es una persona que ha vivido y que te puede contar 1000 experiencias. ¿Siempre te ha gustado viajar o lo has ido descubriendo poco a poco? O sea, ya dices que en el instituto ya te fijabas en los mochileros, sí, o sea, que hay sí. algo tiene que haber. Sí, yo tengo mucha suerte de que mi familia al final pues siempre me ha llevado a los viajes. Hay familias pues que no tienen esa suerte y de hecho lo agradezco todos los días, de que pues mi madre también ha sido una persona muy inquieta, de que hemos ido a muchos viajes. Bueno, de hecho mi madre me llevó a Disneyland París y estaba embarazada. Y ella igualmente fue y todo, y estaba yo dentro. O sea, se puede decir que he tenido esa suerte y desde pequeña me ha gustado. Y nada, lo que pasa que es verdad que siempre hemos viajado por Europa y yo tenía muchas ganas de conocer otros continentes, que me parecía como que Europa era demasiado fácil y demasiado adaptado. Y allí lo descubrí pues hace 2 años, que viajar sola me encantaba y que realmente pues es todo un reto, ¿no? Por así decirlo, salir de Europa y ver otras realidades totalmente diferentes. Vale, no te adelantes. Perdón. Que veo ya que me vas a empezar a contar muchas cosas. Sí. Y vamos a ir poquito a poco desgranando tus viajes y cómo empezaste. Ya nos has adelantado que fue hace 2 años, que fue fuera de Europa, pero yo quería saber si antes de empezar ese viaje hubo un antes y un después, ¿no? Si pasó algo que te hizo decir: venga, pues me voy de viaje, voy a dejarlo todo, o fue algo que era pues un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que tú tenías en mente que querías viajar y que tenías que probarlo. A ver, sí pasó algo. Justo coincidió que yo estaba terminando la carrera y después cuando tú terminas la carrera, ahora lo hablo mucho con gente que está en esa misma situación, que nadie te cuenta qué hacer, por así decirlo, nadie habla de ese momento y yo me sentía súper perdida, en plan, ¿qué hago? Además yo he estudiado enfermería, o sea, todo el mundo
haz puntos, haz cursos, trabaja, tienes que trabajar por tu futuro, por tu contrato fijo, o estudia oposiciones, era como un montón de opiniones externas y yo realmente acababa la carrera y me encanta enfermería, pero quería también conocer el exterior, ¿no? Y realmente, cuando yo había estado en la carrera, había conocido gente que cuando acabó bachillerato, antes de meterse en la carrera, había hecho como un año de voluntariados, de tal. Y jolín, yo me quedé yo también lo quiero hacer, ¿sabes? En plan, en ese momento lo estaba pensando cuando he conocido a estas personas, yo quería hacerlo. Entonces, no quiero dejar pasar estos años y arrepentirme de no haberlo hecho. Entonces, cuando acabé la carrera, dije, en verdad, esto lo tengo en mente, ¿no? Por así decirlo, hacer el verano y luego empezar a viajar. Pero luego lo que me hizo decidirme fue que una noche como me desperté en mi casa y la cocina estaba incendiada porque miedos, ¿no? Se incendió la lavadora y entonces allí un poco ves que la vida es hoy y mañana quién sabrá, ¿no? Que muchas veces pensamos en trabajar en el futuro y tal, y el futuro, ¿quién te lo garantiza? Entonces allí dije, mira, al final son mis decisiones, tuve que silenciar un poco las expectativas de mi alrededor para hacerlo, pero al final pues estoy súper contenta con la decisión. Creo que hay un tiempo para todo, no tienes por qué correr, y si no tienes los puntos necesarios a los 28 o a los 30 años, los tendrás a los 40, o sea, y si cambias de trabajo 5 veces y no está mal tampoco, es lo que está un poco como normalizado el tener una carrera y trabajar de ello y ya está, y en verdad hay muchísimas oportunidades. Sí, por el podcast, afortunadamente, siempre pasan mujeres que se salen un poco de esta norma, ¿no? De lo que viene un poco establecido, de lo que nos imponen, del sistema que tenemos aquí en España, porque aquí en España, por ejemplo, sí que es raro que alguien después del instituto se haga un año sabático, pero tú en cuanto sales a Europa y conoces gente de fuera, muchísimo. En Alemania, en Holanda, es algo súper común. En Estados Unidos también. Y dices, claro, es que aquí me miran raro porque quiero hacer estas cosas, pero porque lo tenemos, o sea, no está para nada normalizado. Total, y en cuanto salimos de fuera nos damos cuenta de que sí, ¿no? De que no somos tan raras ni tan diferentes. Total. Y que la verdad que ese año, aunque lo veamos desde España, que es un año perdido, que no voy a poner en el currículum, al final dentro de ti personalmente es un año que has ganado 1000 más que 3 de títulos. Claro, el crecimiento personal es brutal y las cosas que conoces y cómo te conoces a ti misma, eso en una vida de rutina del día a día es impensable. O sea, no es concebible. Es que son experiencias totalmente diferentes. Tú decides empezar el viaje, ahora sí, yéndote al sudeste asiático. Concretamente empiezas por Tailandia. ¿Por qué decides empezar por Tailandia? Porque al final también me llegaba mucha información de Instagram y de las redes sociales y veía que Tailandia es un país como muy seguro para empezar a viajar solas, hay muchos viajeros solos. Y estaba en mi mente. He de decir la verdad, yo me quería ir de au pair, eché a muchísimas familias de todo el mundo, o sea, me daba igual a dónde, me quería ir porque al final, pues, era un salto muy grande y yo quería como una garantía, y al final me habló una familia que vivía en Tailandia y me fui allí de au pair. Ah, o sea, en Tailandia estuviste de au pair, fíjate, esto no lo sabía. Oye, esto me parece súper interesante, me encanta. Sí. Porque también lo de au pair es algo que en España sí que está más normalizado, ¿no? Porque como vas a trabajar, pues ya parece que se ve de otra manera, ¿no? Sí, total. Que bueno, entonces está todo bien porque bueno, vas a estar trabajando y no perdiendo el tiempo, que es la visión que tenemos aquí. Wow, o sea, total. Que tú en vez de irte a, yo que sé, a Reino Unido, que es lo que hace la mayoría de la gente, a Francia, de au pair te fuiste a Tailandia. Es que yo he hecho muchísimas, es lo que digo siempre, no nos limitemos, o sea, si la plataforma te deja escribir a, yo que sé, 100 familias antes de que se bloquee, yo escribí como a 80, presentándome y viendo, y luego pues más o menos eliges las ofertas, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia en Tailandia como au pair? ¿En qué parte de Tailandia estuviste? Bien. En una que no se conoce. Está como en la parte, se llama Rayong, es la parte pegada a Camboya, para así. Yo estuve por ahí, bueno, es que yo estuve haciendo el sudeste asiático en bici, entonces yo por ahí pasé con la bici. Y me gustó mucho esa zona. Wow, qué viajazo en bici. Pues sí, fue muy bonita, la verdad. O sea, además,
dentro del miedo que tienes, pues al final te acoge una familia, empiezas a conocer el país dentro de una familia, entonces no lo sientes tan grande el viaje. Yo siempre digo, si te da miedo, aparte de hazlo con miedo, me gusta decir, pues hay otras opciones para literal no bajarte del aeropuerto y decir, wow, tengo un país por ver. O sea, te puede ir a recoger una familia, te puedes ir de voluntariado, ir a un hostel. Por así decirlo, puedes hacer tu pequeña zona de confort en un país que es totalmente diferente al tuyo. Y luego ya, si te apetece, que es lo que hice yo después, cuando acabas la experiencia, te vas a viajar y ya te sientes como más en casa porque la moneda la controlas, te han dado consejos tailandeses, una cosa así. Sí, es empezar poco a poco e ir conociendo la cultura poco a poco, entender a la gente local, porque ya ves sus costumbres, ves cómo se comportan, te da tiempo como analizar un poco antes de decir, venga, ahora voy ya yo sola. Sí, porque para mí el primer día de tener un país es súper cansado, es agotador el decir, ¡buah, la moneda! ¿Dónde saco dinero? ¿Qué me muevo? O sea, son muchas cosas que te vienen a la mente y que realmente luego todo se resuelve, pero si no te apetece gestionarlo en ese momento, puedes coger una experiencia así, hacer una experiencia así y vas como todo más lento. Vale, vamos a hablar un poco de los miedos porque ya has contado que, bueno, al final al ir a una familia hay parte de esos miedos que no tienes, ¿no? Un poco que se van y que están controlados porque ya sabes dónde vas a ir, sabes que vas a estar con una familia, que bueno, imagino que también será como a ver cómo es esa familia, que ahora a posteriori se ve todo muy bien porque ya ha pasado, pero imagino que previamente será como, a ver cómo son, a ver cómo me tratan. Sí. Bueno, de hecho mis padres me decían, pero ¿estás segura? Tal, porque claro, era una plataforma. Y yo en ese momento es que no tuve ninguna duda. O sea, hay gente que sí que genera esos miedos, esas dudas de qué persona tengo al otro lado de la pantalla, pero yo habíamos hecho una videollamada también, eso como que acerca mucho y yo sabía que iba a estar bien. Pero ¿cuáles eran esos miedos, no? ¿Cómo te sentías tú? ¿Te acuerdas? Antes de salir, antes de coger ese avión, ese primer avión. Sí, me acuerdo perfectamente de que yo compré un avión súper barato. Era como la primera vez que compraba un avión de más de 50 euros. Y lo compré bastante, o sea, muy barato. Y yo pensaba que no era real. No sé, porque había que hacer el check-in en el aeropuerto y yo eso nunca lo había hecho. Como cosas que yo no sabía y decía, si el día de antes no me han dicho nada, igual no existe. O sea, yo el día de antes, de hecho, se lo sabía muy poca gente porque no quería no coger el vuelo, o sea, no irme finalmente y que la gente me dijera, pero ¿por qué no te has ido? ¿Sabes? Entonces mejor no decía nada y así si no pasaba, pues es que ni yo me creía que iba a pasar. Y era un miedo que decía, yo creo que esta compañía no existe. Hasta el día de antes haciéndome la mochila. Y luego, pues, no sé, una vez allí, pues tampoco sabía cuánto iba a durar el estar allí con la familia, pues miedos de no saber si iba a estar a gusto, de pues, siempre dudas, ¿no? De todo, porque la cabeza es así. Pero no sé, yo siempre digo que al final pues son pensamientos que van y vienen, que no son definidos y al final pues hay que saber distinguirlos y decir, vale, esto me pasa porque obviamente estoy cogiendo un vuelo intercontinental, pero ya está. Sí, que al final sí, o sea, el miedo hay dos cosas, o sea, que se pueden hacer frente al miedo. Una es saltar esa barrera del miedo y decir, venga, para adelante, o estamparnos contra la barrera del miedo y darnos la vuelta. Entonces... Y yo eso no lo quería hacer, o sea, es algo que me decía, que la gente me pregunta mucho y no te dio miedo y no lo hice, o sea, no dejaste de hacer algo. Y digo, no, todo lo que se me ha ocurrido lo he hecho, con miedo, sin miedo. Muy bien, a mí esa es la actitud que me gusta, porque es que si no nos perdemos muchas cosas. Sí, y al final, una vez que estás allí, te acuerdas mucho de esa sensación de, ay, qué miedo, es que tal, pero realmente no es adaptativo ese miedo, porque al final estamos saliendo de nuestra zona de confort y el cuerpo pues se pone en una situación que no conoce, pero si se salta se descubren cosas realmente increíbles. Sí, muchas veces de cuando estás allí dices, ¿por qué le di tantas vueltas a esto? Si mira qué tontería. Nuria, ¿cuánto tiempo estuviste con la familia? Un mes. Estuviste un mes y luego estuviste viajando por Tailandia, pero no solo se quedó en Tailandia la aventura. No. Después de Tailandia, si no me confundo, estuviste en Filipinas y luego a Bali. Camboya primero, luego Malasia, Filipinas y Bali. Vale.
Vale, pues estas me las he saltado. He intentado hacer aquí una investigación con las historias destacadas No, y es un imposible. poco complicado. Sí, lo tengo que arreglar, no sé cómo se hace, pero lo tengo todo desordenado, lo de las historias destacadas. Yo me iba fijando en la fecha y decía, a ver, esto es del 2022, esto es marzo, esto es... Qué bonita. Entonces, vale, bueno. Quiero detenerme en Bali, porque en Bali me parece que te tocó vivir una cosa muy curiosa, que es el día del El NIP. silencio. Cuéntame un poco sobre esto, ¿te acuerdas? Ay, madre. Sí, me acuerdo muchísimo. Mira, me acuerdo que estaba con mis amigas, porque mis amigas se unieron al viaje cuando ya llevaba como 3 meses. Me dijeron, Nuria, nosotras también, vamos. Estábamos en Bali, reservamos una casa que era tan barata que no existía. O sea, no teníamos ni idea. Y llegamos allí a buscarlo a la calle y tal. Nadie sabía de esta casa. Bueno, o sea, estábamos en la dirección, pero no existía. Y lo pudimos cancelar, o sea, sin problema. Pero uno de los vecinos nos dijo, ¿por qué cogéis una casa si mañana está todo cerrado? O sea, realmente aquí en la casa no podéis hacer nada, ni cocinar, ni nada. Y entonces nos dijo, mañana es el día del silencio en Bali, que es un día que nosotros hacemos al año en el que es 100% meditativo, se hace como un reset en tu vida en el que no se hace nada, solo está con ti mismo. Y nada, ni se cocina, ni se enciende luces, ni se sale a la calle, nada, ni se tiende la ropa. Y claro, nosotros nos quedamos aquí así en plan, encima teníamos 10 días en Bali, no teníamos muchos porque justo habíamos cogido otro vuelo, y dijimos, jolín, de estos 10 días uno nos lo vamos a pasar encerradas. Entonces, como habíamos hecho un viaje tan low cost, dijimos, este es el momento de reservar un resort. Justo había sido el cumpleaños de una amiga y le hicimos el regalo de estar en un resort. Bueno, un resort en Asia te puede costar como 30 euros para que Sí, es como una habitación aquí en España de un sitio normal. De un hostel, casi, sí. Y me acuerdo perfectamente que llegamos a este hotel, no sé, 5 estrellas, y allí, como era turístico, realmente hacían actividades para los turistas, o sea, se saltaban un poco esta regla para que los turistas no se sintieran allí sin hacer nada. No se podía salir a la calle, de hecho, desde la ventana veíamos policía dando vueltas. No sé, lo viví como una cosa súper curiosa, la verdad. Yo estaba todo el día asomada a la ventana a ver qué se hacía y nada, no pasaba nada. Y nada, allí en el buffet, o sea, en el hotel súper bien, hicimos una clase de cocina, estuvimos en la piscina todo el día metidas, comimos súper rico, así que genial, lo salvamos súper bien. Sí, o sea, fue un día como para descansar del viaje, improvisado porque no tenías ni idea de que eso iba a pasar, pero bueno. Increíble. Oye. Sí, me parece que ha pasado hace 2 semanas o así, ¿no? Porque yo hace 3 semanas, es como a finales de marzo. Sí, ahora justo hacía aproximadamente un año, sí. ¿Y sabes qué es lo que pasaba si salías a la calle? O sea, ¿te ponían una multa? No sé. No lo sé porque estaban muy estrictos con eso. O sea, en el hotel realmente si te acercabas un poco a la puerta, eran muy estrictos de que no te vean, qué tal. O sea, no lo sé. Sé que no había nadie en la calle, solo había policías. Vale, ya has dicho que tus amigas se unieron al viaje. ¿A qué parte del viaje hiciste con ellas? Filipinas con dos de ellas y en Bali se unió una tercera. Qué guay, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio para ti de estar sola a de repente tener a tus amigas de toda la vida? Increíble, me encantó. Es que encima son personas con las que es muy fácil viajar. O sea, no sé si me atrevería a viajar con personas que no conozco, por así decirlo, porque es muy complicado gustos, la forma de viajar. A mí me gusta descubrir mucho, caminar mucho, y es verdad que no encaja con todo tipo de personas, pero yo ya sabía, con ellas había viajado antes y ya sabía que rollo podíamos hacer de viaje y salió increíble. O sea, me encantó. Qué guay, qué guay. Vamos a ir terminando con la parte del sudeste asiático, así que te invito, si se te ocurre, a que nos cuentes alguna anécdota que te pasase en estos países. Elige uno y piensa algo que te pasase pues con la gente o... Mira, tengo una anécdota, ya se me ha ocurrido. Fue un día que cogí un bus sin saber a dónde iba porque todo estaba escrito en tailandés, entonces dije, mira, voy a hacer un día de aventura, me cojo la mochila y voy. Cogí un bus a ninguna parte. ¿Qué pasó? Que llegué era como cerca de Chiang Mai. Se llamaba Chandoi.
¿vale? Cerca de Chiang Mai. Y de allí había dos opciones, o volver a Chiang Mai o seguir para arriba. Pero no había más buses ese día. Entonces hice autostop, porque en Tailandia es muy normal, seguro, hacer autostop. Y claro, el señor me intentó explicar, pero no lo entendí, de que no llegaba a ninguna ciudad, me dejaba en mitad de la carretera. Entonces, Ay, va. igual, no, me subí al coche, o sea, sí, yo no lo entendí. Me dejó en su casa, que en Tailandia hay casas por toda la carretera, alrededor de toda la carretera, me dejó en su casa y allí volví a hacer autostop. Estuve caminé como muchísimo. En ese momento dije, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué narices hago aquí? Y finalmente llegó una moto, o sea, es que no pasaba nadie por esa carretera, llegó una moto de un señor súper amable que me ofreció a subirme a la moto. Una moto scooter, o sea, y yo con la mochila, nada, me subí allí detrás y la siguiente ciudad estaba después de una colina, como a 1 hora y media. Y claro, me pareció como increíble ese hombre con esa motito, como se ofrecía a llevarme a mí, que pesaba el doble con la mochila, y lo cansado que era llevarme a esa ciudad. Y terminó en un pueblo chino, porque hay un pueblo allí que cuando salieron los chinos, bueno, emigraron y tal, se hizo allí un pueblito chino. Y claro, llegar allí en medio de Tailandia y decir, ¿pero qué es esto? O sea, otras letras, otras comidas. Era China. Claro, yo allí dije, ¿pero qué es esto? O sea, madre mía, qué locura. Y nada, y el hombre no era de ese pueblo. Me llevó al pueblo más próximo y luego ya él se fue. Y no sé, ese día me sentí como muy agradecida de toda la aventura que me podía haber pasado, que tendría que haber retrocedido, que no, todas las ideas que se me han ocurrido. Y gracias a ese señor, de verdad, terminé en el pueblo, lo descubrí. Mucha gente después me pregunta, oye, ¿cómo voy? Y le digo, es que lo siento, pero no sé cómo ir turísticamente, ¿sabes? Claro. O sea, si no alquilas algún taxi o algo, no sé cómo, qué buses te conectan con ese pueblo, porque literal yo acabé así. No sé, me encantó ese gesto, esas ganas de dar sin esperar una respuesta, ¿no? Por así decirlo, sin dar nada a cambio. Sí, es que Tailandia es un país maravilloso y la gente de allí es increíblemente amable y siempre van a estar ahí para ayudarte, o sea, es increíble. Y qué guay lo de descubrir así un pueblo con una cultura tan diferente y Sí, no sé, sin esperarlo, ¿no? Qué cosa más chula. Claro. A mí lo de ir a un sitio sin saber dónde vas, me encantó. No lo he vuelto a hacer, pero claro, porque realmente en Tailandia no se entienden las letras, entonces que literal no sabía dónde iba. Vale, hay un periodo después de que tú dejas el sudeste asiático que yo he intentado averiguar qué es lo que hiciste analizando todas tus historias de Instagram, pero no he sabido. O sea, no sé qué ha pasado ahí. Entonces, yo sé que desde marzo a septiembre hay ahí para mí una laguna, que no sé qué ha pasado, porque en septiembre luego te vas a Costa Rica. Sí. A ver, te cuento. En marzo volví a Europa porque le regalamos a mi madre un viaje por Europa por sus 60 cumpleaños y fuimos con mis padres y mis hermanos a ver Praga, Viena y Budapest. Y entonces yo volví del sudeste asiático y no volví a casa, volví a Praga. Y allí me reencontré con mi familia. Qué bonito, oye. Y fue increíble, sí, fue muy bonito. La verdad que pasamos una semana increíble. También estos países europeos que yo no conocía me encantaron. Y de allí fui para Italia porque el vuelo a Zaragoza era más barato. Y visité Milán y Turín y el norte. Y de allí, en mayo hice un viaje con mi mejor amiga a las Islas Canarias con autocaravana. Y esto me encantó. Qué guay, viajazo. Me encantó. También low cost, o sea, con una mochila, los vuelos súper baratos, muy bien. Y luego ya en junio empecé el contrato de verano. Porque claro, es como como la mejor oportunidad que tienes de que te llamen, por así decirlo, cuando no tienes puntos en la bolsa. Llaman a mucha gente para contratos de verano y me llamaron. Y entonces empecé a trabajar. Vale, y estuviste trabajando hasta septiembre, imagino, aproximadamente. Y ahí te vas a Costa Rica. Vale, yo creo que Costa Rica a ti
Te ha encantado. Bueno, no has estado solo en Costa Rica, has estado en varios países, pero yo quiero detenerme en Costa Rica porque me da la sensación de que ha sido como tu país, ¿no? Ese que a ti te ha cautivado. Cuéntame un poco, ¿qué es Costa Rica, no? ¿Cómo es Costa Rica? Increíble, me ha encantado este país. Es un país que dentro de los países de Latinoamérica lo llaman la Suiza centroamericana. No he estado en muchos países de Centroamérica, pero sí que es verdad que no lo he sentido como un gran reto. Luego estuve en Colombia y sí que vi muchas diferencias y entendí muchas cosas de lo que yo había vivido, de que no me había costado tanto adaptarme, porque al final pues es un país que está muy desarrollado, que tiene mucha seguridad. A ver, todo entre comillas, porque obviamente igualmente habrá pasado cosas en Costa Rica y habrá gente que lo habrá vivido diferente, pero yo lo he vivido muy seguro, he vivido una vida como muy local, he estado 3 meses allí, he conocido gente increíble y la verdad que viajar por allí es un paraíso, o sea, te sientes en Jurassic Park todo el día. Hay como tanta naturaleza, está tan respetada, hay muchísimo territorio nacional protegido. Respecto a Asia, por ejemplo, que en Asia vi que todos los animales eran como objeto de turismo, como estaba todo muy explotado y les da igual porque es dinero y yo lo entiendo también. En Costa Rica no, en Costa Rica estaba todo muy protegido. Quien quiera ver los animales pues obviamente tiene que pagar el parque nacional porque hay un trabajo detrás. Y lo vi como todo muy respetado, por así decirlo. Todos, o sea, yo siempre cuento que los monos en Asia te roban los móviles y te roban la comida y en Costa Rica ni te miran. O sea, los estás mirando tú, pero ellos ni te, ¿sabes? O sea, están como a su bola, están haciendo sus cosas y si tú quieres mirarlos de la distancia, pues los puedes ver. Pero los monos como de por sí no te roban la comida porque son monos, son porque nosotros hemos tenido un contacto previo y entonces obviamente pues hacen lo que hacen en Asia, pero claro, si en todos Costa Rica los días puedes ver les das que comida, pues al final se la acaban roban. quitándote, claro, o sea, acaban quitándotela y cualquier cosa que ven, si tú a esos monos o a cualquier animal no le das la comida, pues entonces luego no van a quitártela. Y es verdad que en Asia con eso, ojito que hay un Para mí fue problema una muy grave. cosa que me costó mucho, sí. Sí, hay gente que le cuesta, o sea, hay mucho impacto con el turismo animal y hay mucha gente que me dice esto me hubiera gustado saberlo antes de ir porque igual no es el destino que tú quieres, ¿no? Pero esos son dos contrastes muy distintos y me encantó la forma de abarcar la naturaleza, de protegerla, de amarla, no sé, y además las personas increíblemente humanas, me encantó. ¿Y Costa Rica fue el primer país de América? Sí. ¿Y cuál era tu plan allí, no? O sea, ¿ibas ya con idea de un voluntariado? ¿Ibas con la idea de descubrirlo? No, con voluntariado. ¿Qué es lo que estuviste haciendo? Fui allí porque estuve haciendo un voluntariado con una ONG que yo busqué, que mandé correos electrónicos para contactar con alguna ONG de Latinoamérica y realmente yo no tenía preparado Costa Rica como tal. Yo mandé muchas solicitudes y los que me contestaron primero hicimos una videollamada y dije, bueno, pues si es Costa Rica, es Costa Rica. Y lo que estuve haciendo fue colaborar con ellos para construir alojamientos, una vivienda digna a personas inmigrantes en asentamientos informales, porque allí en Costa Rica, a pesar de ser un país rico y costoso, hay mucha inmigración y cosas que no se ven, pero hay mucho nicaragüense, venezolano que cruza la frontera, propios costarricenses que pues después del COVID perdieron sus trabajos y se han ido a vivir a asentamientos informales donde duermen en pisos de tierra. Es muy triste verlo, pero es una realidad. Y nada, y me fui allí. Era una ONG súper bonita que al final pues genera esa vivienda digna que todos queremos, ¿no? Vale, vamos entonces ahora a hablar un poco del tema voluntariados, que a mí me interesa mucho porque es esa parte importante a la hora de viajar low cost, ¿no? De viajar barato. Uh-huh. Venga, vamos a hablar si quieres de ahora si te apetece me cuentas de otro, pero ¿cómo sería
un día a día haciendo este voluntariado que estabas haciendo en Costa Rica construyendo casas? Es que este es muy diferente porque utilizan, la ONG se llama Techo y hay muchos en Latinoamérica, pero no es un día a día normal de todos los días construir casas, se preparan proyectos. Hay un fin de semana que viernes, sábado y domingo te dedicas a entrevistar a toda la población, a valorar la casa, a ver qué casas tienen más prioridad para ser construidas dignamente. Hay otros fines que hicimos una colecta, otros días que sí que fuimos a construir y se va como viernes, sábado y domingo. Se pactan, anteriormente en las mesas de trabajo se calcula quién necesita la casa, cuándo se va a construir y todo. Y claro, vamos como todos los voluntarios, dependiendo del país de Latinoamérica hay más o menos, es más fuerte la ONG o menos, y se construyen estas viviendas. Entonces varía mucho. No te podría decir un día como rutinario. Vale, sí, aquí tenéis como labores muy, muy diferentes. Sí, muchísimo. Has hablado de plataformas y de que para tú encontrar los voluntariados escribías mails a diferentes plataformas pero si alguien que nos está escuchando quiere hacer lo que estás haciendo tú, ¿no? Quiere viajar, da igual el país, no le importa, pero quiere hacer un voluntariado, ¿qué es lo que le aconsejas hacer? ¿Qué debería hacer? Vale, yo al principio busqué un montón por emails, contactando conmigo personalmente, pero después, una vez allí en Costa Rica, descubrí una aplicación que se llama Workpackers, que realmente allí hay un montón de voluntariados que ya tienen convenio, y lo que tú consigues abriéndote esta plataforma es tener 8.000 anfitriones que están esperando a recibir tu mensaje para recibirte como voluntario. Entonces, una vez que abrí esta plataforma, ya me encontré que había voluntariados en muchísimas partes del mundo y solo tienes que escribirles, presentarte y responder las preguntas que te hacen, tipo, pues, ¿qué esperas aprender en este voluntariado? ¿Qué experiencias tienes previas o por qué crees que podrías encajar aquí? Y a partir de allí, pues te pueden aceptar y vamos, viajar por muchísimas partes del mundo. Vale, o sea que tú al principio no utilizabas ninguna aplicación, o sea, tú directamente ibas buscando pues diferentes proyectos que te llamasen la atención. ¡Jo! Pues eso es trabajazo, ¿eh? Sí, me costó muchísimo, la verdad. Pero eso, por eso yo he vivido las dos partes y sé, y recomiendo mucho la aplicación porque literal la estoy usando y me gusta mucho el concepto que tienen porque es una manera que sí, que tienes que pagar una suscripción que vale 40 euros iniciales, pero luego te dura un año. Puedes estar por el mundo un año haciendo voluntariado y te pagan el alojamiento. Vale, eso es lo que te quería preguntar también. Hay muchos tipos de voluntariados, cada uno cubren unas cosas diferentes, ¿no? Pero para la gente que no tenga ni idea de esto, cuéntanos un poco qué es lo que suele cubrir el voluntariado y qué es lo que tienes que hacer tú para que, vale, pues eso, para este intercambio, ¿no? Porque al final es un intercambio. Intercambio, sí. Te ofrecen, lo seguro es el alojamiento. Entonces, en países como Noruega, Suecia, que te puede costar hasta 40 euros el hostel, te lo ahorras. Hay algunos que te ofrecen también las comidas. De hecho, yo en estos dos últimos lo he cogido con comidas incluidas. Entonces, literalmente no tienes que pagar nada. A cambio de 5 horas, bueno, depende. Esto lo pone el anfitrión y lo veis en la aplicación. Y tú en la aplicación lo bueno que tienes es que tienes todos los filtros para decir, mira, yo no quiero trabajar más de 25 horas a la semana. Pues te saldrán solo los voluntariados de 25 horas a la semana. Quiero que me ofrezcan comidas y alojamiento. Entonces lo puedes marcar y solo te van a salir los que te ofrecen comidas y alojamiento. No te van a salir los que solo te ofrecen alojamiento. Y, por ejemplo, en el que estoy ahora, son 25 horas a la semana con 2 días de descanso. O sea, 5 horas al día y luego 2 días de descanso que te eligen ellos. Hay algunos que, por ejemplo, en el de Francia, lo elegíamos nosotros, qué días de descanso preferíamos. Vale, pues cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora, para que también la gente, porque claro, vale, además lo que estás haciendo ahora es muy guay. Aquí estamos en un camping en la playa que tiene un surf camp.
Entonces, esta empresa se dedica a recibir huéspedes, ofrecer clases de surf, clases de yoga, los desayunos incluidos, y lo que nosotros estamos haciendo aquí es montar el surf camp, porque al ser Holanda no puedes dejar las casas de madera aquí todo el invierno, y ellos lo desmontan en septiembre y lo montan en abril. Entonces, pues al principio estaba que esto parecía un caos y ahora ya parece una casa. Y la semana pasada ya tuvimos huéspedes, o sea, va como poco a poco porque todavía hace frío y no hay tanto turismo, pero aquí pues en junio, julio es un surf camp como todos los normales. Tienen sus huéspedes, se prepara el desayuno, hay un turno de cerrar todo y encargado como que no se salten las normas por la noche, otro turno de limpieza, otro turno de hacer la comida para todos. Hay muchos turnos. Pero sí, más o menos eso. Ahora lo que estamos haciendo, o sea, por la mañana, si hay huéspedes, hay un turno de 7:30 a 12:30, de 5 horas. Y si no, el común de todos es de 10 a 3, en el que comemos también. O sea, no son 5 horas, hay un pequeño break para comer. Limpiar todas las, ¿cómo se dice?, las ramas de los pinos para dejarlo todo plano. Escobar arena, porque arena hay por todos lados. Limpiar las tablas, pues un poco el mantenimiento que se necesita antes de empezar una temporada. ¿Cuántos voluntarios sois? Somos 10 ahora, creo. ¡Jo, sois un montón! Es el primer voluntariado que estoy con tanta gente y me está encantando. Es como estar en un campamento, pero gratis. Y además también podéis hacer surf, ¿no? Por lo que he visto en tus redes. Sí, podemos hacer surf. Nos han dado también una clase de surf los chicos de la escuela, yoga, hay gimnasio en el camping, porque claro, a ti te ofrecen una cosa en el voluntariado, pero el camp está dentro de un camping, entonces el camping tiene gimnasio, tiene sauna y podemos ir. ¡Qué guay! Es increíble, sí, este es un paraíso. Vale, yo estuve haciendo hace tiempo, le hice una entrevista a Raquel de Your Local Planet y ella también viajaba, en este caso ya había estado viajando por las Islas Canarias haciendo voluntariados. Y después de hacer la entrevista me llegaron un mogollón de críticas diciéndome que por qué le daba voz a estos voluntariados, que lo que hacían era explotar a la gente y que en vez de contratar a personas, pues tenían a gente trabajando gratis. Yo no opino eso porque me parece que son oportunidades, sobre todo para gente joven, que muchas veces queremos viajar y no tenemos el dinero para hacerlo, pues porque acabamos de salir de la carrera y tenemos los ahorros justos, entonces si no fuese así no podríamos viajar de otra manera. Pero tú que estás dentro, ¿no? Y que estás eligiendo ir, me gustaría saber también un poco qué es lo que opinas. A ver, opino que hay muchas clases de voluntariados. Y siempre lo digo, que esta plataforma está asegurada y si tú te sientes explotado, solo tienes que comunicarte con ellos y decir, mira, esto no es un voluntariado, a mí me están explotando y solo tienes que comunicarte con ellos para que ellos te solucionen el problema. O sea, hay una aseguración. No lo estás haciendo por libre. Y luego, a mí me parece que depende, o sea, hay muchos voluntariados que sí que he podido observar con mis propios ojos, no con mi vivencia, pero estando en un hostel y viendo voluntarios que sí que es verdad que están haciendo muchísimo trabajo y no tienen días libres y anfitriones que se pasan muchísimo y quizá lo están haciendo con intención de. Pero los que he estado yo no puedo hablar de ello porque literal me he encontrado como voluntaria 100%. O sea, no ha sido en ningún momento un querer más, un querer aprovecharse. Y luego me parece una oportunidad de que hay un cambio muy diferente de que si una persona, vale, como nosotros españoles, si queremos trabajar en las Islas Canarias podemos, pero por ejemplo una persona que no pueda trabajar en España puede hacer un voluntariado y puede optar a esa situación sin necesidad de dar explicaciones porque al final es un turismo, no está trabajando, no está obteniendo ninguna clase de remuneración. Entonces esa persona va a poder acceder a ese país. Por ejemplo, yo en Colombia no podía trabajar porque no te dejan trabajar, pero sin embargo puedes hacer un voluntariado, no obtengo ningún tipo de remuneración y puedo estar allí más tiempo. Entonces es una forma un poco de abrir puertas y de no hacer simplemente un turismo de gastar y viajar rápido, por así decirlo, que te puedes quedar viviendo sin necesidad de hacer papeles y querer trabajar, que es como mucha burocracia para luego lo que tienes que hacer. Sí, yo la verdad que opino un poco como tú y me parece que son oportunidades, que no es para todo el mundo, pero que quien no quiera, pues que no lo haga, que no pasa nada. Total.
Total. Y luego si uno se siente explotado y siente que no, pues se puede ir. O sea, yo siempre digo probar y si no te gusta, pues te vas. Siempre hay vuelo de vuelta a casa. Totalmente. Vale, vamos a hablar porque una de las cosas que a la gente le echa siempre para atrás a la hora de viajar, uno de los grandes impedimentos, es el tema del dinero. Y tú en tus redes sociales siempre estás reivindicando que realmente, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que no necesitas ser rica, ni mucho menos, ni tener mucho dinero en el banco para poder viajar. Hay muchísimas maneras. ¿Cuáles son para ti las claves para gastar poco mientras viajas? Yo creo que lo vas aprendiendo conforme el viaje, que va pasando como poco a poco, que muchas cosas de las que necesitabas antes en tu casa no las necesitas, o sea, como algo tan normalizado como tenemos comprar ropa o maquillaje todos los días porque necesito esto, porque ha salido esta colección y la necesito, eso termina echándose para atrás, termina siendo otra prioridad, o sea, está en un segundo plano. Luego, hay un aspecto muy importante que yo no salgo mucho de fiesta cuando estoy de viaje, bueno, ni en casa. Entonces eso cambia mucho el presupuesto. Una de las preguntas que más difícil me resulta responder es ¿cuánto calculas que me puedo gastar? No lo sé, porque realmente no sé qué estilo de viaje haces tú y si sales de fiesta, por ejemplo, en Tailandia se cuesta mucho, porque el alcohol es cosas más de turistas. Entonces, para abaratar los costos diría, pues, por ejemplo, hacer voluntariados, que te ahorras el alojamiento y las comidas, o el alojamiento solo. Utilizar, es que depende mucho del país, o sea, no hay como, siempre en caso de pagar el alojamiento, utilizo el más barato, que tenga buenas reseñas, obviamente. Como comida local, ¿qué más? Por ejemplo, aquí me voy a bibliotecas para no pagar el baño. El baño que vale 2 euros aquí el baño, es increíble. Buses, en caso de que sea el país tenga autostop, o sea, hagan autostop y sea seguro hacer autostop. No sé, hay miles de formas. Depende muchísimo del país para mí. Porque es verdad que, por ejemplo, en Tailandia te cuesta menos comprar comida en un street food que hacértela tú. Pero hay países en los que, si te vas, por ejemplo, a Noruega, te cuesta menos comprarte un sándwich en el supermercado que comer en un restaurante. Entonces, no podría decirte pagar a todos lo mismo. Sí, depende mucho del país, pero bueno, ya nos has dado unos truquitos que, bueno, pueden servir. Y luego el tema del alcohol. El alcohol en España es barato, pero en cuanto sales de España, el alcohol es algo que es muy caro. Sí, y que hay que meter en el presupuesto. Y es algo que, por ejemplo, cuando veo en Instagram, me he gastado X euros en X país. Es que me parece algo tan personal que no puedes calcular ese va a ser mi presupuesto, porque quizá esa persona está poniendo que se ha gastado X euros, pero no está bebiendo alcohol y, sin embargo, tú lo vas a consumir. Entonces, esa parte varía muchísimo dependiendo de la persona. Sí. Vamos, Nuri, ahora a la sección del podcast que se llama Minuto y Medio. Te voy a hacer preguntas que tienen respuestas muy cortitas, ¿vale? ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas? Wow. Come, reza, ama. ¿Destino favorito para viajar acompañada? Wow. Las Islas Canarias. ¿Destino favorito para viajar sola? Tailandia. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene pensado hacer un viaje largo e ir compaginándolo con voluntariados? Qué difícil. Que disfrute del proceso, que confíe en él mismo y que todo llega. Aunque en ese momento piense que está oscuro, que nadie le responde, que no lo va a poder hacer, al final todo se resuelve. Vale, ¿qué es lo que menos te gusta de viajar? Wow. ¿Qué es lo que menos? El contacto con mi familia. ¿Tu comida favorita? Uy, qué difícil. La tortilla de patata. ¿Qué es eso que no con te has atrevido? Con cebolla, muy bien. Yo también soy team cebolla. ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar? ¿Cómo se llama? Los grillos de México.
No los he probado. Uf, sí. ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? A Costa Rica. ¿Qué destino no visitarías de nuevo? Camboya. ¿Y eres de improvisar o de planificar? Un mix. Un mix. Me gusta planificar, aunque muchas veces me repito a mí misma, Nuria, deja que suceda. Pero me gusta mucho planificar. Vale, vamos a ir acabando la entrevista, pero antes de despedirnos me gustaría que nos respondieses a 2 preguntas que hago siempre. La primera sobre el dinerito, y es verdad que bueno, ya lo hemos hablado un poco y ya sabemos que viajas barato, pero ¿cómo haces para financiarte los viajes? Ahorro con el trabajo de verano, ahorro mucho y luego intento que los ahorros duren lo máximo posible. Muy bien. Y la segunda es, ¿cuáles son tus planes? Ahora mismo estás allí, estás en Holanda, en Haarlem, viviendo la vida. ¿Pero sí, qué viene después, lo sabes? Pues obviamente llega el verano y voy a volver a casa y a trabajar y a disfrutar de mi profesión y luego ya no lo sé. No tengo ni idea. Vale, sí que tengo pensado, hacer algún otro viaje, pero no lo sé, no te lo puedo asegurar. Bueno, ya iremos viendo. Pero entonces, para que nadie se pierda nada, necesitamos saber dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes sociales o dónde podemos seguirte para que, pues eso, para que podamos ver cuál va a ser el siguiente destino después de verano. Vale. Mis redes sociales, bueno, tanto en Insta como en TikTok, soy Nuria Martínez con 2 M's, o sea, Nuria M. Martínez. Luego, allí en Instagram estoy contando todo el tema de Worldpackers, ofrezco un código de descuento para que os podáis abrir la aplicación. En TikTok cuento más como un poco las cosas que me llaman la atención de cada país, pues las mejores comidas de Costa Rica, las palabras que me han llamado la atención de México, alguna experiencia como más personal que no se puede, o sea, que no es común mostrarla en Instagram. Y nada, por allí subo muchísimas cosas, tips, consejos, mucha inspiración para que todo el mundo que quiera de verdad lo haga y deseando que todo el mundo pueda viajar con o sin dinero. Pues Nuria, muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado gracias, Laura, a ti. Hablar contigo y que nos cuentes tu experiencia, que bueno, se nota que la estás disfrutando y ojalá estés inspirando a mucha más gente a que disfrute también de este tipo de experiencias. Nada, Laura, gracias a ti por contar conmigo, la verdad es que es todo un placer. Nada, últimamente pues me está pasando que estoy creciendo mucho en redes sociales y está contactando gente así y me llena muchísimo de felicidad que podéis contar conmigo y que veáis en mí como una persona que puedo aportar al resto, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad, también ha sido un placer para mí hablar contigo y con todo el que nos está escuchando, que yo soy muy de escuchar podcast, me encanta. Y nada, encantadísima, Laura. Enhorabuena por este proyecto. Muchas gracias. Y bueno, recuerdo que ahora Nuria y yo nos vamos a quedar para grabar un par de anécdotas para los mecenas de Patreon. Así que si queréis apoyarme y queréis saber un poquito más sobre Nuria, en Patreon podéis encontrarme como 2 ruedas 2 pedales. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, porque, bueno, llegar al final del episodio sabemos que a veces nos cuesta un poco. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada 2 semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís al podcast, le habláis a alguien de él, a mí me estáis ayudando muchísimo a llegar a más gente. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como 2 ruedas 2 pedales y en Internet si queréis información sobre cicloturismo en 2ruedas2pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!